que son los dos coxales y el sacro. Entre la unión del sacro y la quinta vértebra lumbar se forma un ángulo que es el promontorio. ¿De acuerdo? Estas articulaciones son laxas y pueden modificar brevemente por relación de las hormonas en el momento del parto de un aumento del canal del parto para permitir el nacimiento, el paso del niño a través del canal del parto. De nuevo, acá vemos la pelvis con los distintos accidentes óseos. ¿Qué sería esto que vemos acá? Las apófisis transversas. ¿Qué otro nombre tienen estas apófisis transversas? Costiformes se llaman también porque son más grandes que el resto. Aquí vemos las apófisis articulares de las vértebras lumbares. Este es el disco intervertebral. Esta es la articulación entre el sacro y el hueso ilíaco, articulación sacroilíaca. La inflamación de esta articulación, que se da con cierta frecuencia, recibe el nombre de sacroileitis y produce un dolor en la región posterior de la columna. Aquí vemos que el coxal tiene un borde superior, tiene 4 bordes en realidad, un borde superior, un borde anterior, un borde posterior, que se ve allá, y un borde inferior. En el borde superior hay rugosidades, hay unas crestas que son para la inserción de músculos que ya vamos a ver. Aquí vemos que la cara interna del ilíaco es excavado y esto recibe el nombre de fosa ilíaca. Fosa ilíaca derecha, fosa ilíaca izquierda. Ya vamos a ver cuando veamos las cavidades del abdomen que el abdomen se divide en 9 regiones, por 2 líneas que caen verticalmente y 2 líneas que pasan transversalmente por debajo del reborde costal y otro por arriba de esta línea. La parte inferior dividen en fosa ilíaca derecha, fosa ilíaca izquierda y acá está el hipogastrio en la parte central. Entonces, esta cavidad que forma parte de ¿qué? ¿Qué es esto que está acá? ¿Qué nombre recibe esta cavidad que se ve acá o este espacio que estoy señalando yo acá? Pelvis falsa. Pelvis superior. Pelvis falsa. Muy bien, o pelvis superior. ¿Cuál es el límite que hay que delimita la pelvis falsa o superior de la pelvis verdadera o inferior? La línea innominada. Muy bien, la línea innominada. Que esa línea está formada por 3 líneas, ¿puede ser? ¿O 2 líneas y una cresta? Muy bien, está formado por 3 líneas. Ya las vamos a ver ahora, esas 3 líneas. Esta sería la línea innominada, ¿no es cierto? Que hace esto y acá tenemos el promontorio. El primer diámetro pelviano viene del promontorio al borde superior de la sínfisis del pubis. Hay otro diámetro transversal y un diámetro oblicuo. Acá vemos el fémur con el cóndilo femoral, el cuello anatómico, el trocánter mayor, aquí se ve el trocánter menor y está la línea intertrocanteria anterior,
Esto que vemos acá es el isquion. Bien. Acá tenemos como una imagen y cómo se ve la misma imagen en la radiografía. Acá tenemos la fosa ilíaca, el borde superior o cresta ilíaca, la cabeza del fémur, la cavidad cotiloidea, la ceja cotiloidea y cómo se llama un orificio cuadrangular o rectangular que hay en el fondo de la cavidad cotiloidea y que sirve para inserción de un ligamento. No es la escotadura isquiopúbica, es la parte del hueso, ¿o no? Escotadura ya vamos a ver, pero en el fondo... ¿La fóvea acetabuli o fóvea? El acetábulo, muy bien. Donde se inserta el ligamento redondo que fija la cabeza del fémur a ese, le da cierta sustento a la articulación coxofemoral. Como dijimos, Profe, una pregunta. Sí. ¿Es lo mismo el acetábulo que la cavidad cotiloidea? No, el acetábulo ya lo vamos a ver ahora cuando veamos la cavidad cotiloidea, vamos a ver el acetábulo y vamos a ver la cavidad cotiloidea. Ya vemos las dos cosas. Y eso en la parte práctica, mírenlo en el esqueleto. No sé si hay, porque está armado el esqueleto, lo vamos a ver mejor acá. Este es el trocánter mayor, este es el cuello anatómico y este es el cuello quirúrgico que viene acá abajo. Ustedes ven lo que yo les decía, que en las radiografías el aire se ve negro y las partes que oponen resistencia al paso de los rayos se ven en color blanco. Acá tenemos los diámetros del estrecho de la entrada a la pelvis verdadera o pelvis menor. Estos diámetros son importantes. La pelvis, ustedes la van a ver ahora en anatomía, la van a volver a ver en ginecología, la van a volver a ver en partos y la van a volver a ver en traumatología para ver los distintos tipos de fracturas que se pueden dar en la pelvis. Entonces, los diámetros son fáciles de recordar, porque fíjese, el antero, vamos a ver quién es el que está ingresando. Había salido y volvió a entrar. Julieta, ¿qué te pasó? ¿Se te cortó? Julieta. ¿No tenés habilitado el micrófono, Julieta? No te anda bien, perfecto. Muy bien. Los diámetros, les decía que son fáciles de recordar, si ustedes, porque el diámetro anteroposterior mide 11 centímetros. El diámetro oblicuo mide 12 centímetros y el diámetro transverso mide 13 centímetros. Entonces, si ustedes se acuerdan, 11, 12 y 13, ya es más fácil para grabarse los diámetros estos. Estos diámetros son importantes para comparar. Hoy en día, a través de la ecografía, se puede medir esto y se puede medir la cabeza del feto y saber si el parto va a ser factible por vías naturales o no. ¿De acuerdo? Bien. Entonces,
queda que ven que son muy fáciles de recordar los diámetros estos pelvianos. Las relaciones con la columna vertebral hacia arriba, la pelvis, y con los miembros inferiores hacia abajo a través de la articulación coxo-femoral. De nuevo, los diámetros, el antero-posterior 11 centímetros, acá, pero es más fácil, entre 2,5 y 12, acuérdense, en 11, 12 y 13 centímetros el transverso. Pueden tener mínimas variaciones, pero son 11, 12 y 13. Eso les va a resultar fácil para acordarse los diámetros del estrecho superior, del límite que hay o de lo que separa la pelvis falsa de la pelvis verdadera, o los diámetros de la entrada al canal del parto o pelvis verdadera. Dice, división interna de la pelvis. La pelvis ósea está dividida por la línea innominada o línea iliopectínea. En realidad, la línea innominada está formada por la línea iliopectínea, ya vamos a ver después, y la línea arcuata. La pelvis falsa o pelvis mayor es la parte superior, delimitada lateralmente por las fosas ilíacas. La cara anterior de la columna vertebral por detrás y la cara superior de los alerones sacros. La pelvis verdadera o pelvis menor o inferior, sus paredes son en parte ósea y en parte ligamentosa. Hay muchos ligamentos, como los ligamentos que cubren los agujeros, el agujero obturador que está cubierto por un ligamento. Está delimitada entonces por la cara anterior del sacro, la cara interna de los isquiones, los agujeros obturadores que están recubiertos por una membrana y los huesos púbicos de la sínfisis, la parte posterior. En el canal del parto se describen una parte superior, una parte media y una parte inferior. Acá tenemos donde tenemos la línea arqueada, la línea iliopectínea, que en conjunto reciben el nombre de línea innominada y que producen el límite entre la pelvis menor y la pelvis mayor. Esto acá, la unión de del sacro con la quinta lumbar forman el promontorio. Y esto recibe el nombre de alerones del sacro. Ustedes ven que la cara posterior de la pelvis menor está formada por la cara anterior del sacro y ligamentos que hay en toda esta zona. La cara posterior del pubis forma la cara anterior de la pelvis menor. Acá tenemos otra para que no se olviden, en color rosa, la pelvis mayor o pelvis falsa, y en color azul, la pelvis menor o pelvis verdadera. Acá tenemos el ángulo que forma la trayectoria de la pelvis menor, que es un ángulo entre 90 y 100 grados. La pared anterior, que es la cara posterior de la sínfisis púbica, tiene 5 centímetros, mientras que la pared posterior de la pelvis menor tiene aproximadamente 10 centímetros. Acá vemos cómo va pasando el bebé a través del canal del parto. Este sería el límite superior. Acá comenzaría el canal del parto, este sería la pelvis falsa.
Acá tenemos una imagen de una pelvis con la sínfisis púbica, acá se le ha agregado esto. Y ahora, ¿qué vamos a ver? La diferencia existente entre las pelvis del hombre y la pelvis de la mujer. Como la mujer tiene que dar a luz un bebé que tiene que pasar por acá, ustedes ven que el ingeniero que diseñó esto lo tuvo muy en cuenta. Entonces hizo el orificio de la entrada a la pelvis menor mayor que en el hombre. Tiene forma ovalada en la mujer o redondeada y en el hombre tiene forma de corazón. Es más estrecha en el hombre, más grande en la mujer. Acá tenemos más diferencias. Ustedes ven, el ángulo de que forman las ramas inferiores del pubis es un ángulo obtuso, 80 a 85 grados. En el hombre, ese ángulo es de 50 a 60 grados. Es un ángulo agudo, este es un ángulo obtuso. Es mucho más profunda la pelvis del hombre. Eso hace que cuando uno tiene que, durante una cirugía de un cáncer de recto, por ejemplo, tiene que liberar el recto en esta parte, resulta mucho más fácil hacerlo en la mujer porque la pelvis es más amplia, a pesar de que la mujer tenga el útero acá, resulta mucho más fácil porque hay más espacio liberarlo en la mujer que en el hombre porque la pelvis es más amplia. Entonces, la pelvis femenina es más fina y ligera. La pelvis masculina es más gruesa y delgada. Las paredes de los ilíacos son más delgadas en la mujer, en el hombre son más gruesas. El estrecho superior es redondo, acá decía, ¿se acuerdan que en la anterior decía ovalado, forma ovalada, ovalado o redondeado, como quieren? Mientras que en el hombre dice acorazonado o triangular. En el anterior decía con forma de corazón. El arco del pubis y el ángulo subpúbico es ancho, es más estrecho en el hombre. El orificio obturador es ovalado, en el hombre es redondo. Este es el agujero obturador o obturatriz, donde se inserta por dentro en la membrana que recubre este agujero el músculo obturador interno, que ya lo vamos a ver. El acetábulo pequeño en la mujer, más grande en el hombre. Bien, ya vamos a ver el acetábulo, vamos a pasar para ver el acetábulo. Esto que está acá en el fondo, esta es la superficie articular que tiene la cavidad cotiloidea. Este 4 es vamos a ver, el acetábulo. Bien, esta es la superficie articular, estas son las escotaduras que se producen entre la unión del isquion y el pubis, isquiopúbica. Acá hay una escotadura isquio-ilíaca y acá iliopúbica. Son pequeñas escotaduras, esto es porque inicialmente el coxal está formado por 3 huesos, el ilion, el isquion y el pubis, que se sueldan quedando en los lugares donde se sueldan a nivel de la ceja cotiloidea, que es esta,
unas escotaduras. La escotadura más marcada es esta, es la isquiopúbica. Este es el acetábulo, entonces, que es más grande en el hombre, más pequeño en la mujer. Esto es rugoso y acá se inserta el ligamento redondo. Cuando se hace un reemplazo de cadera, con un taladro que se le pone una mecha para comer y agrandar esta cavidad, se agranda esta cavidad cotiloidea, se desgasta un poco esta superficie articular para poder introducir adentro y que esté bien limpio y que el cemento adhiera bien el cótilo de plástico que se pone en los reemplazos totales de cadera. En los reemplazos parciales de cadera, que se hace únicamente en las personas de edad muy avanzada. ¿Por qué? El reemplazo parcial, ¿qué es? Es cuando se cambia únicamente la cabeza del fémur. Al cambiar únicamente la cabeza del fémur, se deja la cavidad cotiloidea. ¿Y qué ocurre? El desgaste que tiene esto es muy rápido y dura pocos años. Entonces, a los pocos años empieza a aparecer dolor. Por eso se hace estos reemplazos parciales únicamente en personas de edad avanzada, cuando el riesgo quirúrgico es muy grande y no da el tiempo porque el reemplazar nada más que la cabeza es mucho más rápido que agrandar esto, colocar, cementar, y también es más difícil porque es muy importante orientar bien el cótilo que se pega acá. Por eso el traumatólogo tiene que tener una buena orientación espacial para cuando cementa el cótilo que va a pegar, que lo haga bien. Porque si no, a veces la pierna queda en rotación interna o en rotación externa cuando hacen los reemplazos de cadera. Entonces es muy importante la orientación espacial que tenga el traumatólogo que está haciendo eso. Esto que está acá, ¿qué sería? ¿El ilion? Son líneas para las inserciones musculares. Esta es la superficie externa, que es también deprimida y tiene 3 líneas, 2 líneas acá. La parte anterior se inserta el músculo del glúteo menor, inferior. luego el glúteo medio y luego el glúteo mayor, que son los 3 músculos, el que fundamentalmente le da la forma a la nalga es el glúteo mayor, que es el más grande de los 3 y el posterior. El músculo que se liga a todas las inyecciones es el glúteo medio. Y después está el glúteo menor, que ya lo vamos a ver cuando veamos músculos de la pelvis. Aquí tenemos el borde superior del hueso coxal, donde vimos que hay rugosidades para las inserciones de los músculos que ya vamos a ver cuando veamos músculos del abdomen. Recibe el nombre de cresta ilíaca. Yendo al borde anterior, vemos que hay dos saliencias importantes acá, que son la espina ilíaca antero-superior y la espina ilíaca antero-inferior. Entre estas dos espinas hay esta escotadura, que como nadie se le ocurrió ponerle un nombre, recibe también el nombre de escotadura innominada. Bien. Queda bien claro entonces qué es la cavidad cotiloidea, que es todo esto, qué es la superficie articular con la cabeza del fémur
y que el acetábulo, que es acá donde se inserta en el centro el ligamento redondo. Esto que tenemos acá es la tuberosidad isquiática, que es lo que nos duele cuando nos sentamos en una superficie dura. Lo que duele, mejor dicho, es la compresión que produce esta superficie isquiática de los músculos al estar sentados en una superficie dura. Esta comprime al músculo, comprime a los nervios que se encuentran dentro del músculo y eso genera dolor, por eso es conveniente llevar un almohadón. Acá tenemos la parte, el borde posterior, donde tenemos también una espina en la parte más alta, que recibe el nombre de espina ilíaca postero-superior. Y esta otra que es la espina ilíaca postero-inferior. Y esta que es la espina isquiática, le llaman algunos, o también espina ciática. Esto de acá recibe el nombre de escotadura isquiática o escotadura ciática mayor. Y esta el de escotadura ciática o isquiática menor. Entonces, recuérdense los dos nombres, escotadura isquiática o escotadura ciática. Vamos a ver la cara interna del coxal. Esto que está acá es la línea arcuada, y el conjunto de la línea iliopectínea y la línea arcuada forman la línea innominada, que es donde apoya el plano que separa la pelvis falsa de la pelvis verdadera. Acá tenemos el pecten del pubis y el tubérculo púbico o espina del pubis. Eso es muy importante que lo tengan presente, porque ya vamos a ver cuando veamos músculos, ahí se inserta la rama interna del orificio externo del conducto inguinal y del oblicuo mayor, que es el músculo más superficial del abdomen. Cuando uno quiere investigar si hay una hernia, tiene que deslizar el dedo sobre el borde superior del pubis y se nota perfectamente la espina. Entonces, por fuera de la espina, uno encuentra el orificio externo del conducto inguinal, por donde se introduce el dedo para explorar y ver si las hernias son de origen directo o indirecto. Ya vamos a ver bien eso cuando veamos músculos, pero para que ustedes vean la importancia que tiene esta espina, el saberla reconocer, la espina del pubis. Esta es la sínfisis púbica que se va a unir con el otro lado, formando una articulación que recibe el nombre de sínfisis o anfiartrosis. Esta es una articulación que en el momento del parto se relaja un poco y permite una pequeña apertura y aumento del tamaño del canal del parto. Esta es la rama inferior del pubis y esta es la rama superior del pubis. Eso es importante porque acá se suelen producir fracturas de la cadera, y entonces se refieren a la rama superior o a la rama inferior del pubis. Esta es la carga. Acá vemos en un hueso real, en un coxal real, el acetábulo, la superficie articular,
la escotadura, que esta les decía yo que es la más marcada, las otras dos escotaduras. Acá tenemos el pubis, esta es la escotadura iliopubiana, esta es la ilioisquiática y esta es la isquiopubiana. La más marcada de todas las escotaduras es la isquiopubiana. Y esta es la superficie articular para con la cabeza del fémur. La articulación coxofemoral y la articulación escapulohumeral, a ver quién. Bueno, falsa alarma parece. La articulación coxofemoral y escapulohumeral son dentro de las articulaciones las que más movilidad tienen. Entonces, ¿por qué? Porque tienen una cavidad esférica, una superficie articular que es esférica, por eso también se llaman esféricas este tipo de articulaciones, o en artrosis. Les voy diciendo esto porque si ustedes van siguiendo el programa, cosa que tienen que acostumbrarse a hacerlo desde ahora, tienen que saber que en la próxima clase nos vamos a ocupar de articulaciones. Entonces, las superficies articulares a veces son los que le dan el nombre a la articulación. En este caso, uno de los nombres que recibe esta articulación es esférica. Es una diartrosis, dentro de la diartrosis esférica o enartrosis. Y se caracteriza por tener movimiento en los tres ejes del espacio, el transversal, el longitudinal y el frontal. Bien. El hueso cosal, entonces dijimos, está formado por la fusión de tres huesos, el ilion, el isquion y el pubis. Se articula atrás con el sacro a través de las articulaciones sacroiliacas. ¿Se acuerdan que en las caras laterales del sacro, en la parte superior, había una superficie auricular que se llamaba, porque era similar a una oreja la forma, que era la superficie articular para articularse con el ilion? Bien. Acá tenemos el borde anterior, este es el borde posterior, este es el borde anterior, esta es la línea innominada, esta es la fosa ilíaca derecha. Esta es la espina ilíaca anterior superior, EIAS, espina ilíaca anterior superior, esta es la espina ilíaca anterior inferior. En esta espina ilíaca anterosuperior se inserta un músculo que lleva el nombre de sartorio. Ya lo vamos a ver cuando veamos músculo después, se los voy nombrando, y lleva el nombre de sartorio porque es el músculo que interviene en el movimiento de cruzar la pierna, poner una pierna sobre la otra, posición que adoptaban frecuentemente los sastres. Ahora, no es tan común las sastrerías como antes. Cuando yo era chico, en mi pueblo, las tiendas casi no tenían trajes para la venta, eran muy pocos, o sea, eran muy pocos porque la mayoría de la gente se realizaban los trajes y los pantalones en las sastrerías. Mi pueblo, que era un pueblo chico, había 3 sastrerías. Chico, digo, en ese momento tenía 18.000 habitantes,
ahora no tiene muchos más, desgraciadamente no ha crecido, porque yo estoy cerca de Venado Tuerto. Venado Tuerto era más chico que Rufino, donde yo nací, y Venado tenía un poco más chico. Rufino tenía en esa época 15, 14 mil habitantes, y Venado Tuerto tenía 12 o 13. Hoy en día Venado tiene 80 mil habitantes y Rufino debe tener 20 mil habitantes. Eso se debe un poco a que se industrializó mucho más y a que el campo está mucho más dividido en la zona de Venado Tuerto. Son porciones más chicas de campo, lo cual hace que el dinero queda más en la ciudad. En cambio, en la zona de mi pueblo, el promedio de los campos oscila entre 10.000 hectáreas más o menos, porque hay muchas estancias que tienen entre 20 y 30.000 hectáreas. Entonces, esos capitales se van toda, y gente toda de Buenos Aires que la manejan desde allí a las estancias. Volvemos entonces al borde anterior del hueso coxal, donde vemos la espina ilíaca anterosuperior y la espina ilíaca anteroinferior. Acá teníamos también una espina ilíaca posterosuperior y una espina ilíaca posteroinferior. ¿Esto qué sería, esto que está acá? La carilla auditoria del sacro. Exactamente, muy bien. ¿Ven la forma de una oreja que tiene? ¿Eh? Esta es la línea innominada y esta también es cotadura innominada, por donde pasan unos nervios femorocutáneo, y esta es una escotadura o depresión por donde pasa el músculo psoas ilíaco. Ya vamos a ver, el psoas ilíaco es un músculo que interviene en la flexión del muslo. ¿Por qué? Porque está formado por dos partes, por el psoas y el ilíaco. El psoas, que viene de las vértebras lumbares, y el ilíaco, que se le agrega acá, de ahí que se llame psoas ilíaco. Y viene al trocánter menor del fémur. Ya vamos a ver qué es el trocánter menor en el fémur. Pero eso es para que tengan presente por qué se llama depresión por donde pasa el músculo psoas ilíaco. De nuevo, acá tenemos la superficie articular para con el sacro, la tuberosidad ilíaca y la línea innominada o arcuata, el agujero obturador, y esto es la pelvis verdadera. Esta es la pelvis falsa. Recuerdan que la parte anterior de la pelvis verdadera tenía unos 5 centímetros y la parte posterior 10 centímetros. De nuevo, la cara interna del coxal, donde vemos la carilla articular, vemos en su parte intermedia se halla la línea innominada, formada por la línea arqueada y la línea iliopectínea y la crista pectínea. Acá tenemos la cresta pectínea, la línea iliopectínea y la línea arqueada, que forman en conjunto la línea innominada, que divide la pelvis superior de la pelvis inferior. Dice acá, quedan así dos zonas, una superior para la pelvis mayor o pelvis falsa y otra inferior para la pelvis menor o pelvis verdadera. Dos, es la faceta articular para con el sacro. Acá
por delante de esto está un surco preauricular porque esta carilla es auricular, para el ligamento sacroilíaco anterior, o sea, que viene del sacro al hueso ilíaco. La fosa ilíaca interna y 6 forma, esta es la pelvis menor. La fosa ilíaca interna forma las paredes de la pelvis mayor. La fosa, esta otra fosa que está formada por la parte ósea y ligamentosa, esto del isquion, esto es el agujero obturador que está cubierto por ligamentos y por el músculo obturador interno. De nuevo, la cara interna del coxal, con los nombres de todo lo que hemos ido viendo, todos los accidentes. Este es un hueso, la fotografía de un hueso, espina anterior superior, espina anterior inferior, acá se inserta el sartorio, acá se inserta el recto anterior, que es un músculo que ya vamos a ver, que ocupa toda la región anterior y casi anterolateral del muslo. Es uno de los músculos más grandes del cuerpo y que interviene en la extensión de la rodilla. Esta que está acá es la espina ciática o espina isquiática, esta es la escotadura ciática mayor y esta es la escotadura ciática menor. Y vamos ahora a ver los huesos del miembro inferior. Pero antes de entrar en los huesos del miembro inferior, vamos a hacer un pequeño intervalito de 7 a 10 minutos y luego seguimos. ¿Están de acuerdo? Sí, profe. Bien. ¿Podemos ir empezando? Sí, profe. Bien. Vamos a ver entonces, ¿se acuerdan cuando empezamos hueso que veíamos el esqueleto axial y el esqueleto apendicular? Los miembros inferiores son parte del esqueleto apendicular. Y vemos acá el fémur de un lado, el fémur del otro, la rótula, la tibia y el peroné. El fémur es el hueso más largo del muslo y el segundo segmento del inferior es el hueso más largo y fuerte y voluminoso del cuerpo humano. O sea, el fémur entonces es el hueso más largo y voluminoso del cuerpo humano. Es un hueso largo. Como hueso largo, ¿cómo lo podemos describir? Lo podemos describir que tiene 2 epífisis, una proximal y una distal, y una diáfisis. Los huesos sabemos que crecen en largo a través de los cartílagos de crecimiento que se encuentran en la unión entre las epífisis y la diáfisis. La epífisis distal y la diáfisis acá se encuentran los cartílagos de crecimiento. Y crecen en ancho a través del periósteo, que es una membrana que envuelve al hueso.
Eso va haciendo que el hueso crezca en ancho y en largo a través de los cartílagos de crecimiento. Entonces, cuando describimos un hueso largo, siempre decimos, tiene una epífisis, en este caso, porque la dirección del hueso es vertical, de arriba a abajo, un poco angulada, tiene un ángulo que va de afuera hacia adentro, tiene una extremidad proximal voluminosa y otra distal también voluminosa, en las cuales vemos superficies articulares. Vamos a pasar a describir la epífisis proximal primero y decir que la diáfisis tiene 3 caras, pero fíjense, ¿recuerdan cuántas caras tenía el húmero? 3. 3. ¿Cuáles eran? La posterior, la anteroexterna y la anterointerna. Muy bien. Este es al revés, ¿ven? Este tiene una cara anterior y una posterointerna y una posteroexterna. Y en el fondo tiene la línea rugosa del fémur, que son para las inserciones musculares. ¿Cómo será de importante el cuádriceps? Que ya lo vamos a ver cuando veamos músculos, que se vienen a insertar, fíjese acá, o sea, envuelve casi toda la superficie del fémur. Bien, y acá se insertan otros músculos que son los aductores, el bíceps sural. ¿Se acuerdan que en el miembro superior teníamos el bíceps braquial, que tenía bíceps al igual que este? Ya vamos a ver las 2 porciones a dónde van. El bíceps sural tenía 2 porciones del miembro superior, una que se insertaba en el tubérculo que había por arriba de la cavidad glenoidea y el otro que iba a la apófisis coracoides. Bien. Siguiendo con la epífisis proximal, vemos que tiene una superficie articular en forma de hemiesfera. Este cuello que une al trocánter mayor y que recibe el nombre de cuello anatómico, este es el trocánter mayor, este es el trocánter menor, esta es la línea intertrocanteria anterior, porque tenemos 2 líneas intertrocanterias, una anterior y una posterior. Acá vemos que el trocánter menor se lo ve mejor en la vista posterior. ¿Qué músculo había dicho yo hace un rato que se venía a insertar al trocánter menor? El psoas ilíaco. Muy bien, el psoas ilíaco. ¿Quién es la que habla? Moreno, Tamara. Muy bien. Siempre acuérdense, cuando vayan a hablar, se anuncian, así yo los voy conociendo. Quiero hacer una experiencia, Tamara. Habilitate la cámara a ver si te veo cuando hablas. Habilitate la cámara y habla. Muy bien, Tamara, ahora te veo y te conozco. Pero para eso, para verte, tengo que poner. Sí, tiene que salir de la Es lo que presentación. vamos a hacer, así los voy conociendo yo cuando yo comparto, achico la pantalla, saco un poco y dejo la de la presentación, entonces te veo a vos y así los voy conociendo para la parte final. Bien.
¿De dónde sos, Tamara? Vivo acá en Villa María ahora, pero soy de Córdoba. Vivo hace 4 años acá. Vive hace 4 años acá. ¿Estás con tu familia o sola? Pareja. Ah, muy bien, muy bien. Perfecto. Bueno, es tu familia entonces. Sí, Ya sí, es mi familia. Perfecto, muy bien. ¿Estás haciendo los prácticos? ¿Cómo te fue en el práctico? ¿Bien? ¿Tuviste Bien, ya? sí, tuvimos el miércoles. Perfecto. ¿Quién es tu jefe? El doctor Ignacio Bruno. Muy bien, perfecto. Bueno, vamos a continuar entonces. Entonces, dijimos que teníamos la epífisis proximal, donde vemos el cuello anatómico, el trocánter mayor, la línea intertrocanteria anterior, la línea intertrocanteria posterior, y acá en la cara posterior del cuerpo, del axis, o ¿cómo se llamaba esta parte? Esto era epífisis y esto era la diáfisis. La diáfisis. Entonces, la línea esta áspera del fémur, vemos que acá se divide en dos y va a los cóndilos femorales la línea. Y acá queda un espacio. Este espacio, ¿cómo se llama? Espacio popliteo, que corresponde a la parte superior del rombo popliteo, que ya lo vamos a ver cuando veamos músculos, donde se encuentra la arteria poplitea y los nervios. Bien, vamos a seguir entonces con la extremidad, la epífisis proximal, donde vemos acá esto, la superficie articular está recubierta por un cartílago hialino que recubre la superficie articular. Esto váyanlo teniendo en cuenta porque ya vamos a ver dos de los elementos que constituyen esta articulación. La superficie articular del hueso, el cartílago hialino, después viene otra membrana que une, después tenemos los ligamentos, todo eso lo vamos a ver cuando veamos ya articulaciones en la clase que viene. Bien, acá se insertan una serie de músculos que son los pelvitrocanterios por un lado, ¿por qué? Porque vienen de la pelvis al trocánter mayor, y se insertan también los músculos glúteos. Acá vemos esta superficie, que es la superficie poplitea, y acá, en la epífisis distal del fémur, vemos esta superficie articular que recibe el nombre de superficie troclear, o patelar. ¿Por qué superficie patelar? Por la rótula. Por la rótula. La rótula o patela se articula con esa parte de la epífisis distal del fémur. Acá tenemos un epicóndilo medial y un epicóndilo lateral. Y acá tenemos un corte transversal del hueso donde vemos una cara anterior, una cara posterolateral y una cara posteromedial y un borde posterior que es la línea áspera. En una visión posterior, esta es una visión anterior, donde se ve esta fase patelar o troclear, porque tiene forma de troclea, y acá vemos los dos cóndilos del fémur con una escotadura pronunciada en el medio, donde
se van a insertar, ya vamos a ver después, los ligamentos cruzados. Ligamentos que los vamos a ver cuando veamos articulaciones. De nuevo, una visión de la epífisis proximal del húmero con la superficie articular, con el trocánter menor, con la línea intertrocanteria, el cuello quirúrgico del húmero y el cuello anatómico. Vamos a la epífisis distal. La epífisis distal tiene un cóndilo medial, un cóndilo interno o medial y un cóndilo externo o lateral, y 3, la superficie troclear o surface patelar, porque esta es la superficie articular para con la rótula. Acá vemos los cóndilos del femoral, un cóndilo, las superficies articulares estas, uno el medial, cóndilo interno o medial, y el cóndilo externo o lateral. Y el 4 es la escotadura intercondilia. Acá, en esta superficie rugosa, en la cara interna de los cóndilos, del interno y del externo, se insertan los ligamentos cruzados que van de acá a las espinas de la tibia, que ya las vamos a ver. Esta es la rótula tiene una forma triangular, es el mayor de los huesos sesamoideos, aunque se diferencia de los otros huesos sesamoideos, que los otros huesos sesamoideos no se calcifican, se mantienen en estado cartilaginoso. Este tiene forma triangular y se osifica, se calcifica, se transforma en hueso. Bien, por arriba se inserta el tendón del cuádriceps, que se inserta por abajo y se va a insertar en la tuberosidad anterior de la tibia. Entonces, se encuentra dentro de lo que sería el tendón del cuádriceps, que recibe también el nombre de tendón rotuliano, que el tendón rotuliano es el tendón que va desde la rótula a la tuberosidad anterior de la tibia, que ya la vamos a ver. Esta es la superficie articular para con la tróclea del fémur. ¿Se acuerdan que teníamos la superficie articular para con la rótula o pátela, que tenía la forma de tróclea, y los cóndilos articulares que se articulaban con las superficies articulares, con los platillos tibiales de la tibia que está por debajo? Entonces, la rótula o pátela es un hueso sesamoideo, más grande de los sesamoideos del cuerpo, se encuentra dentro del tendón rotuliano, tiene forma triangular, tiene un ápice y vértice, presenta 2 ángulos, 3 bordes, una superficie anterior convexa, una superficie posterior con 2 carillas articulares para con las facetas articulares en forma de tróclea que tiene la epífisis distal del fémur. Y acá vamos al hueso, a los 2 huesos que forman la parte de la pierna. Forman la pierna, que son la tibia y el peroné. A diferencia, porque siempre tenemos que ir haciendo comparaciones para acordarnos de esto.
Acá vemos que, ¿se acuerdan que en el miembro superior teníamos el cúbito y el radio? El cúbito se reconocía porque tenía la epífisis proximal voluminosa y la distal pequeña. En este, las dos son, si bien es más pequeña, pero ninguna de las dos, la epífisis distal, es siempre mayor que la del otro hueso que contribuye a formar la pierna. En cambio, en el miembro superior teníamos que la epífisis distal del radio era mucho mayor que la epífisis distal del cúbito. Eso permitía reconocer el radio del cúbito. Aparte, el radio tenía una cúpula, tenía una forma de circunferencia de epífisis proximal, y en el cúbito teníamos una cavidad sigmoidea articular que se articulaba con la tróclea del húmero. Bien, entonces acá también vamos a describir una superficie proximal, una epífisis proximal y una epífisis distal. En la epífisis proximal, ¿qué vamos a encontrar? Vamos a encontrar estos tubérculos intercondilios que son donde se insertan los ligamentos cruzados. El cóndilo medial y el cóndilo lateral. Acá es donde se articulan los cóndilos femorales. Por delante tenemos la tuberosidad anterior de la tibia. Esto es bien notorio porque está muy tironeado por el tirón que ejerce sobre el periósteo y el hueso el tendón rotuliano. El tendón rotuliano, ustedes saben que el cuádriceps, que es el músculo que está en la región anterior del muslo, cuádriceps porque está formado por 4 elementos que se unen en un tendón único, que es el tendón rotuliano, que involucra la rótula y se va a insertar acá en la tuberosidad anterior de la tibia. Cuando se percute y estira ese tendón rotuliano, se estimula el músculo cuádriceps. ¿Y qué hace? Al acortarse el músculo cuádriceps, extiende la pierna o extiende la rodilla. Entonces, como es un tendón muy potente, imagínense que este tendón es el que hace que se extienda la pierna. Entonces produce esta tuberosidad que es importante, que es la tuberosidad anterior de la tibia. Bien. Acá vemos, de nuevo, que en su epífisis distal encontramos una superficie articular mayor en la tibia que en el peroné. Del lado interno, del lado externo, forman unas saliencias que se denominan maleolo lateral o maleolo externo, el que forma el peroné, y maleolo medial o maleolo tibial, el maleolo interno. Esto es importante conocerlo porque en los esguinces, ¿saben qué es un esguince? Sí, una lesión. Cuando se produce una elongación de los ligamentos, es la torcedura del pie. A veces hay distintos grados de esguinces. Los esguinces de tercer grado en el pie a veces producen un desprendimiento y fractura del maleolo lateral peroneo. Esto se fractura acá y se desprende cuando el esguince es muy importante. Esta es la membrana interósea
que une la tibia al peroné. Acá vemos que el peroné tiene, por un lado, una carilla articular para con la tibia, y abajo tiene en la cara interna de la epífisis distal del peroné, una superficie articular para con el calcáneo. Esto es lo que va a formar para con el astrágalo, la articulación tibia-astragalina y peroneo-astragalina. Ya vamos a ver cuando veamos articulaciones. Estos canales que se ven acá en la región posterior de la epífisis distal de la tibia, son canales para el paso de los tendones de los músculos flexores del pie, que ya los vamos a ver cuando veamos músculos. Entonces, en un corte vemos que tienen una cara posterior, la tibia tiene una cara posterior, un borde anterior y una cara interna y una cara externa. La cara interna de la tibia, anterointerna de la tibia, si ustedes se la tocan, van a ver que se toca la piel, el celular subcutáneo y el hueso. Esta cara que es la anterointerna de la tibia está directamente en contacto con el hueso. El peroné tiene también una cara posterior y una cara anteroexterna y una cara anterointerna. Este es el ligamento interóseo que une a ambos elementos. Volvemos acá. Acá vemos los ligamentos que son parte de una articulación. Una articulación, la articulación hay de varios tipos, ya vamos a ver. Las más complejas, que son las diartrosis y que más movimientos tienen una cápsula articular, que es lo que va de un hueso al otro, en este caso viene del fémur acá, y ustedes ya van a ver cuando veamos músculos, que hay un músculo que es el crural o patelar que va y tracciona la cápsula articular en la extensión de la rodilla. Y están aparte los ligamentos que por lo general son anteriores, posteriores y laterales. Y aparte en la rodilla en especial hay ligamentos internos que son los ligamentos cruzados. Los ligamentos cruzados que se encuentran dentro de la articulación, como el ligamento redondo en la articulación coxofemoral, como en la porción larga del bíceps que pasa por dentro de la articulación escapulohumeral. En la rodilla es una articulación muy compleja porque tenemos, por un lado, tenemos los ligamentos cruzados que están adentro. Por otro lado, estos son los platillos tibiales o cavidades glenoideas, también se llaman, para la articulación con los cóndilos femorales. Acá están los famosos meniscos. ¿Cuál es la función de los meniscos? Que ya lo vamos a ver en la clase siguiente, es la de disminuir el roce que hay. Como esta articulación soporta mucho peso, para que no se desgasten los cartílagos hialinos de la superficie que recubren las superficies articulares, metieron esos suplementos fibrosos acá, que son los meniscos. Un menisco interno y un menisco externo. El menisco externo tiene forma de O, el menisco interno tiene forma de C, interno o medial.
este menisco, que es el externo, para eso hay en anemotecnia, OESI, el menisco que tiene forma de O es externo, OE, y el que interno tiene forma de C. Por eso OESI es la mnemotecnia, para acordarse de eso. Bien. La epífisis proximal, entonces, ¿qué presenta en la tibia? Presenta la tuberosidad anterior de la tibia para el ligamento rotuliano. El área intercondilia para el ligamento anterior, para el que está por delante de la espina, para el ligamento cruzado anterior. El área intercondilia posterior para el ligamento cruzado posterior. Un cóndilo medial, un cóndilo lateral, que son las superficies articulares. Un surco para el músculo semimembranoso, surco para el tendón del popito, los meniscos lateral y medial que rodean a los cóndilos y la eminencia intercondilia, que es donde se insertan los, por delante y por detrás, los ligamentos cruzados. En la cara medial, o cara interna, encontramos, ahí dice pata de ganso. Yo le voy adelantando, eso lo vamos a ver, son músculos que se insertan y tienen en tres partes, tienen una forma en su inserción similar a la pata de un ganso. Por eso se le llama la pata de ganso, donde se insertan los músculos que son el semitendinoso, el sartorio y el grácil, ahí dice gárcil, pero es grácil o recto interno. Este es un error acá. El sartorio, ¿se acuerdan? Yo les había dicho, ahora no, ¿dónde era que se insertaba el sartorio? También vimos. En la espina ilíaca antero superior. Muy bien. ¿Quién es? Guasconi. Bien, Guasconi. Bien. La cara lateral presenta una carilla articular que recibe a la cabeza del peroné. Es la articulación tibio-peronea proximal. Este es el resumen, entonces, de la epífisis proximal. Cuando ustedes describan un hueso largo, describen. Tiene una epífisis proximal, una epífisis distal y la diáfisis. En la unión entre las diáfisis y las epífisis están los cartílagos de crecimiento, que cuando se cumple, se llega al final del crecimiento, se transforma en metáfisis. Bien, el peroné es un hueso largo, de forma triangular, también como vimos, tenía una cara posterior, una cara anteromedial y una cara anterolateral. Situado a nivel de la pierna, dirección lateral de la tibia, presenta dos epífisis, una proximal y una distal. Acá forma el malleolo peroneo y el malleolo tibial. Por detrás del malleolo interno pasa una arteria que va a irrigar al pie, que es la parte inferior del pie, que es la tibial posterior. Ya vamos a ver cuando veamos arterias. Es importante recordar eso porque es uno de los lugares donde se puede palpar los pulsos. Pulso es registrar mediante el tacto los latidos transmitidos del corazón a las arterias. Bien, entonces, dijimos que el miembro inferior está formado por la pelvis, luego el fémur, que forma el muslo, el hueso del muslo, la pierna, que está formado por la tibia y el peroné, y luego viene el tarso, acá
En el miembro superior esto se denominaba carpo. En el miembro inferior esto se denomina tarso. ¿Sí? Esto forma otra articulación muy compleja acá, porque es, por un lado, la tibio-peroneo astragalina, entre el peroné, la tibia y el astrágalo, que es este hueso, y el calcáneo, que es este hueso que está acá debajo, que es el que apoyamos con el talón, o sea, cuando uno golpea con el talón en el piso. Profe, Sí, ¿puede ser que en vez de tarso se le diga cuñas también? estas son las cuñas. Claro, en vez de tarso, cuñas. Se le dice lo mismo. No, las cuñas son partes del tarso. Ah. Las cuñas son partes del tarso. El tarso está formado por el escafoides, por el astrágalo, por el calcáneo y por este otro hueso que ya lo vamos a ver. Entonces, este es el pie. Estas son las curvaturas del pie. La primera, segunda y tercera cuña, el escafoides. Acá tenemos, miren, el escafoides, el cuboides, primera cuña, segunda cuña, tercera cuña, el astrágalo y el calcáneo. Este es el tarso, este es el metatarso y estas son las falanges. El miembro superior era carpo, metacarpo y falanges. ¿Queda claro? Sí, profe, ahora sí. Gracias. Volvemos para atrás. Entonces, tenemos esta, la articulación tibio-peroneo-astragalina. Acá está la articulación entre el astrágalo y el calcáneo, y acá la articulación entre el cuboides y las cuñas con el escafoides y con el calcáneo. El cuboides se articula con el calcáneo y las tres cuñas se articulan con el escafoides. Ya vamos a ver, acá tenemos el peroné, la tibia, el astrágalo, el calcáneo, el cuboides que está por el lado externo, y la tercera, segunda y primera cuña que se articulan con el escafoides. Estos son los metatarsianos y estas son las falanges. Este es el arco longitudinal y después está el arco transversal del pie. Son esos arcos, cuando esos arcos desaparecen, aparece el pie plano. El pie plano es cuando, si ustedes pisan, tienen los pies mojados y pisan en una superficie seca, van a ver que del pie se ve solo el borde externo del pie, el extremo anterior y el extremo posterior del talón. Y el borde interno se mete hacia adentro, forma una escotadura interna, porque es lo que el arco, forma el arco transversal y longitudinal del pie. Cuando el pie apoya en su totalidad, eso se denomina el pie plano. Y eso genera trastornos en la columna. Se producen trastornos dolorosos en la columna. Bien, de nuevo otra imagen donde tenemos el astrágalo, el calcáneo. Esta articulación dijimos que se llamaba tibio-peroneo-astragalina. La articulación entre el astrágalo y el escafoides se denomina articulación de Chopard. Y la articulación entre las cuñas y el cuboides y los metatarsianos, articulación de Lin-Frank.
Ya vamos a ver todo esto cuando veamos articulaciones. Este es el arco que tiene el pie, entonces, y este es el calcáneo. Acá vemos el calcáneo. El calcáneo que tiene, esto forma el talón. Ustedes habrán, hay una patología frecuente del calcáneo, que es el crecimiento, la formación de un espolón en el calcáneo, que hace que cuando uno asienta el pie, duele en la parte inferior, hay un dolor importante que no deja asentar el pie, que a veces se produce por la inflamación del tubérculo del calcáneo, que está exagerado, y con un simple, colocando una espuma de goma con un agujero que se deja libre el espolón ese, se pasa la inflamación y el dolor cede. Acá vemos la superficie articular para con el astrágalo. Y esta es la articulación, ¿ven?, del astrágalo con el escafoides. El astrágalo es un hueso que se encuentra entre el calcáneo y la tibia y el peroné, y presenta las superficies articulares para con en el caso externo con el peroné y en el caso interno para el malleolo tibial. ¿Y esto qué es? Esto es, yo le decía que los reemplazos de cadera, ¿cuándo se hacen? Cuando se producen lesiones dentro de la articulación de la cadera, que está formado por un lado por la cavidad cotiloidea y por el otro por la cabeza del fémur. Cuando se lesiona esto se produce dolor y dificultad en la marcha. Los reemplazos pueden ser reemplazos totales, en que se reemplaza el cótilo y se reemplaza la cabeza del fémur. Y los reemplazos parciales, en la que no se reemplaza el cótilo y se reemplaza simplemente la cabeza del fémur. Se coloca esto solo. Pero como esto es metálico, al rozar contra la cavidad cotiloidea y las superficies articulares de la cavidad cotiloidea, duran poco tiempo, y eso puede llevar después a la necesidad de un reemplazo total o a la trastornos y dolores para la persona. Por eso se hace únicamente en las personas de mucha edad, porque la duración de esto es acotada en el tiempo. Acá vemos cómo se ve en la radiografía. ¿Qué sería esto? El pubis. ¿Qué parte del pubis? Rama superior del pubis y rama inferior del pubis. Eso es importante que lo identifiquen en una radiografía, porque cuando ustedes vean una radiografía pueden ver el trazo fracturario y le van a decir rama superior del pubis o rama inferior del pubis. Este es el agujero obturador, y este es el cótilo que ha reemplazado. Esta es la cavidad cotiloidea, se ha agrandado la cavidad cotiloidea, se ha cementado este cótilo y se ha colocado esta prótesis que dentro se secciona en el cuello quirúrgico del fémur y se introduce esta prótesis dentro del canal medular. Hay dos tipos de prótesis de estas. Unas que son más largas y que ven que esta tiene una rosca acá, se va enroscando en el canal medular.
Se le pone cemento y a veces se enroscan y entonces son mucho más seguras que las otras que son lisas y simplemente se coloca cemento y se pegan. Acá tenemos donde vemos la epífisis, la diáfisis, y estos son los cartílagos de crecimiento. Y esta es la metáfisis, que cuando esto desaparece, se detiene el periodo. Acá tenemos el cartílago de crecimiento distal, la metáfisis y la epífisis. Físisis son los cartílagos de crecimiento por los que crecen los huesos en largo. En ancho, los huesos crecen, como les decía recién, a través del periósteo. Esto que se ve acá, ¿ven? Esta es la cabeza del fémur, este es el cuello del fémur, este es el cuello anatómico del fémur y este es el cuello quirúrgico. Este es el trocánter menor, este es el trocánter mayor, esta es la línea intertrocanteria. Y acá se ve una fisura, que es una fractura del cuello del fémur. Normalmente a las fracturas del cuello del fémur se las conoce como fracturas de cadera. Ustedes van a ver que no se dice fractura del cuello. ¿Qué te fracturaste? Uy, me fracturé la cadera. Pero la cadera puede ser cuando la pelvis forma parte de la cadera, pero cuando es de la pelvis, que las fracturas por lo general son en las ramas del pubis, acá la fractura que normalmente, habitualmente se dice fractura de cadera, es la fractura del cuello anatómico del fémur. Esta es una fractura sin desplazamiento. Cuando las fracturas son sin desplazamiento, en lugar de cambiar la cabeza y todo, se puede colocar un clavo que se fija acá y se mete para acá. Entonces, esto, un tornillo, se atornilla acá la cabeza del fémur, esto queda fijo acá a este clavo y no se hace el reemplazo de cadera. Esa es una operación más rápida y que da resultado. Acá tenemos, como se ven, otro tipo de fracturas. Estas fracturas son ¿de qué? Del fémur, Del fémur, de la diáfisis. con De la desplazamiento. diáfisis. En estas fracturas, y esta es una fractura con desplazamiento. Acá, yo les decía que esta era una fractura sin desplazamiento, ¿ven? Porque se ve el trazo fracturario, pero no hay desplazamiento. En cambio, en esta hay un desplazamiento y un acortamiento. Cuando hay desplazamiento en la fractura del cuello del fémur, también hay un acortamiento de la pierna fracturada. Y una de las cosas que no se olviden, cuando ustedes vean una persona que ha tenido una caída y que está acostado y que tiene el pie dolorido donde le duele en rotación externa, o sea, cuando el pie está rotado hacia afuera y está cortado, es seguro que tiene una fractura de cadera. Porque cuando se produce una fractura del cuello del fémur, se produce una rotación externa del pie y un acortamiento. En esta fractura se utiliza otro tipo, hay unos clavos que se te meten por acá por dentro y hay otro tipo, hay tutores externos también que se utilizan para este tipo de fractura. Bueno, aquí terminamos con la clase de hoy y la clase que viene vamos a ver articulaciones. En articulaciones yo les voy a pedir, por favor, que lean. La clasificación está muy bien en el Tórtora. La clasificación más moderna de articulaciones está en el Tórtora.
Después las articulaciones las pueden leer también por el compendio o por el Latarjet Iliar, pero la clasificación más moderna, y hay unos ejemplos muy lindos y unas imágenes muy lindas, yo les aconsejaría que le echen una mirada al tórtora y vean la parte de articulaciones, porque está mucho más corto, más resumido, y les va a permitir tener una idea y generar las dudas para que cuando veamos la clase las articulaciones, ustedes traten de aclarar las dudas que tengan sobre articulaciones. ¿Está todo claro? Sí, profe. Sí, profe. Lean articulaciones para el miércoles. Mi consejo es que lo abran, lo busquen ahí en el aula virtual y lo lean por el tórtora por ahora, porque lean, si ustedes aprenden bien de memoria la clasificación de articulaciones, yo les voy a demostrar después cómo ustedes, sabiendo bien la clasificación de articulaciones y conociendo las superficies articulares de los huesos, pueden hablar de cualquier articulación del cuerpo. ¿Es claro? Sí, profe. Lean entonces y nos vemos la clase que viene, que sería el miércoles. Yo abro el aula a las 7:30. Bueno, profe, chau. Chao, Chao, nos vemos profe, el miércoles. Chao, profe.